Bueno, malas noticias realmente dramáticas desde Rosario, una ciudad tomada por el narcotráfico. Estamos en comunicación con Germán de los Santos, periodista, conocedor del tema del narcotráfico en esa ciudad, en esa provincia y de los monos, puntualmente, la banda de narcotraficantes que asola esas calles. Muy buenas tardes, Germán. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la noticia que conmocionó a la Argentina es el asesinato del hijo de un suboficial involucrado en narcotráfico de nombre Ángel Albano Abaca. Este asesinato, ¿cómo se da? ¿Y es una excepción en estos días, en estos meses en Rosario? ¿O es un hecho más dentro de una serie de hechos? Sí, no, estamos viviendo en Rosario una crisis muy severa de seguridad y sobre todo de violencia derivada del narcotráfico, con asesinatos muy graves y resonantes, con el uso de sicarios antes, con el uso de sicarios, que es una metodología que desde hace tiempo se viene imponiendo en este tipo de crímenes en la ciudad de Rosario, y el asesinato de este hombre de Abaca, que es el hijo de un suboficial de la policía, se inscribe en esta mecánica de venganzas y sicarios que están vinculados a la banda de los monos, que como que eclosionó nuevamente en los últimos días a partir de hechos muy conmocionantes como fue el ataque el sábado a la noche que se produjo en el casino de Rosario, donde murió un hombre de 64 años que es el gerente del Banco Nación de una ciudad muy cercana a Rosario, en un atentado que el propio ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, lo calificó como un ataque terrorista urbano. Por eso en estos días lo que se está evaluando es que esta espiral de violencia no tiene que ver tanto con esta mecánica que fue histórica en Rosario de raíces de venganzas que asolan a la ciudad, sino también que tienen un impacto político, sobre todo después de los cambios que se han hecho dentro de la policía en las últimas semanas, cuando se descabezó la cúpula policial y se relevaron a más de 30 jefes policiales. Y esto se da porque históricamente, también en este plano, las bandas asociadas al narcotráfico funcionaron históricamente en sociedad con la propia policía. Ahora, Germán, uno te escucha y lee información, lee tu libro. La percepción es que Rosario reproduce de alguna manera la lógica de ciudades como en México, como Ciudad Juárez, donde el poder policial está enquistado de narcotraficantes y los narcotraficantes de alguna manera se pasean con muchísima facilidad por las calles. Eso que pasa en Rosario, ¿cuánto permea el resto de la provincia? No, sí, lo que incluso hasta en la propia ciudad se viven realidades totalmente diferentes. Esta ola de violencia, por ejemplo, la sufren mucho más las personas que viven en los márgenes y en la periferia, claro, sobre todo en los lugares más pobres de la ciudad, que es donde la mecánica del narcotráfico digamos, funcionan estos engranajes a partir de los disparos, las muertes y los asesinatos por encargo. Pero la otra realidad, la otra cara de la ciudad es totalmente diferente en el centro de la ciudad o todo el borde de la costa del Paraná, donde se vive como en cualquier otra ciudad, por ahí no con tanta cercanía con esta cuestión del crimen organizado, claro, pero sí a nivel de negocios. Eso es una deuda pendiente también de la justicia, porque a partir de todos los negocios que se van engranando en el sistema en el sistema criminal que hay en la ciudad, después se reproducen en inversiones inmobiliarias
muy grandes, en Claro. complejos de edificios, donde después, por ejemplo, detienen a altos jefes de la policía. Germán, ¿qué responsabilidad tiene la política? Ha sido gobernada Santa Fe por durante muchos años el socialismo. ¿Qué responsabilidad tiene para, bueno, desarmar, combatir el narcotráfico en Rosario? Sí, yo específicamente el socialismo siempre lo sufrió a este tema, pero tampoco nunca lo enfrentó. Y ese es uno de los reclamos que por ahí incluso hasta el propio electorado hizo de cambiar de signo político de la provincia después de 12 años. Claro. Y votar al peronismo, a Omar Perotti, cuyo eje principal en las últimas 3 campañas electorales fue el tema de la seguridad y el narcotráfico. ¿Qué quiere decir enfrentarlo? ¿Qué no hizo el socialismo que se debería haber hecho? No, yo digo enfrentarlo en el sentido de estrategias de combate contra el narcotráfico mucho más intensas y fuertes. Incluso también aparecen en causas judiciales que se fueron investigando en los últimos tiempos de algunos círculos de complicidad también. Entonces, y por eso, y con el rol siempre muy fuerte como poder articulador del Estado, de la policía en esa sociedad con el narcotráfico. Pero esa complicidad es entre... Germán, ¿la complicidad es entre la policía y los narcos o también la clase política tiene alguna participación? No, lo que se ha detectado en las causas judiciales es siempre la policía. Hasta ahora no hay una pata política como existió, por ejemplo, en la ciudad de Paraná, donde el intendente de Cambiemos, Sergio Barico, fue condenado a 6 años de prisión por actuar en sociedad con Tavi Celis, que era uno de los principales narcotraficantes de Entre Ríos. En este caso no, siempre es la policía la que aparece como brazo ejecutor de esta sociedad. Lo que sí es que, a pesar de que también han pasado administraciones nacionales, ya van 3, digamos, la gestión de Cristina Kirchner, la de Mauricio Macri y ahora esta nueva gestión, siempre la receta, digamos, para apagar la crisis de seguridad es enviar gendarmes, como sucedió ahora. Ya es la 5ª vez que envían gendarmes a Rosario y se apaga el incendio momentáneamente, pero la cuestión de fondo siempre después vuelve como a reaparecer. Germán, última cuestión. ¿El narcotráfico en Rosario qué rol tiene en ese negocio del narco? ¿Cómo? No te escuché. El narcotráfico, las bandas de narcotraficantes en Rosario, ¿qué rol tienen en ese gran negocio del narcotráfico? Fundamentalmente el Rosario, por eso hay que dividirlo en 2 partes, digamos. Rosario tiene un sector portuario, sobre todo agroexportador, muy grande, y ahí siempre se sospechó e incluso se identificaron varios cargamentos que han salido de los puertos, sobre todo del de la ciudad de Rosario, hacia Europa. Ahora esto no se está dando tanto. Lo que sí que las bandas de Rosario fundamentalmente disputan territorio a balazos y a tiros es por el control muy reducido de territorio dentro de la ciudad, no hacia mercados externos, por ejemplo, que se han dado y que ahí fundamentalmente han interactuado bandas internacionales, específicamente de colombianos. Claro. ¿Y hay información, Germán, sobre el consumo de drogas en la ciudad de Rosario? Digo, porque si se están disputando con tanta virulencia esos territorios es porque ahí hay un negocio. Sí, el negocio sobre todo porque la demanda de estupefacientes es permanente e incluso en crecimiento. No hay mucha información estadística, incluso en la Argentina, sobre esto. El informe que ha hecho la UCA hace un tiempo habla de que el consumo entre adolescentes va en crecimiento en un 7% en los últimos 5 años. Y esa demanda, por eso, en crecimiento también genera que las organizaciones criminales tengan siempre proveedores para destinar esa mercadería. Claro.
Muchísimas gracias, Germán, por estas precisiones en torno a ese tema tan delicado y preocupante que tiene epicentro en Rosario, que es el peso del narcotráfico en la vida cotidiana de parte de la ciudad. Muchas gracias, muy buenas tardes. No, por favor, hasta luego. Cambiamos completamente de tema. Otra adicción a la tecnología.